insuficiencia pulmonar. Estos son cuadros cortitos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre insuficiencia pulmonar. O sea, estamos hablando de esta válvula. Un ratito. Vamos a subir esto por aquí. Ok, entonces, esta válvula famosa que es la válvula pulmonar, esta no se cierra bien. Toda insuficiencia porque la válvula no se cierra bien y toda estenosis es una obstrucción. Así que muy facilito. Entonces, ¿qué pasa con la insuficiencia pulmonar? Durante la diástole, entonces la sangre de la arteria pulmonar vuelve al ventrículo derecho. A ver si que vamos a ver el anterior dibujo. Okay. Entonces, durante la diástole, esta válvula tiene que estar cerrada completamente. Para donde la sístole se abre, porque la sangre del ventrículo derecho está entrando a la arteria pulmonar. Pero donde la diástole, eso tiene que estar cerrado para que la sangre, para que la aurícula derecha, durante también la diástole, introduzca sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, como hay una incompetencia valvular de la válvula pulmonar, entonces hay una sangre que durante la diástole regresa del tronco de la pulmonar hacia el ventrículo derecho. Entonces está pasando esto. Normalmente durante la diástole esto está cerrado. Pero aquí en la insuficiencia pulmonar, que también se llama regurgitación pulmonar, la sangre retrógradamente vuelve al ventrículo derecho. O sea, pobre ventrículo derecho está recibiendo sangre normal de la aurícula derecha y está recibiendo una sangre anormal de la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar. Y entonces, con el tiempo, si esta insuficiencia es leve, moderada o severa, va a entrar mayor o menor cantidad de sangre de retroceso anormal de la pulmonar hacia el ventrículo derecho. Y entonces el ventrículo derecho, ya saben lo que va a hacer, se va a dilatar. Y casi no se hipertrofia. El ventrículo derecho, ya les he dicho, es un buen chico para dilatarse. Ok. La etiología. O sea, si fiebre reumática es rarísimo, o sea, prácticamente no existe. Entonces, o sea, si es primario, o sea, enfermedad propia, eso quiere decir primaria, propia de la válvula, es insólito, rarísimo. O sea que en resumidas cuentas, todas las insuficiencias pulmonares que vemos son secundarias. ¿Secundarias a qué? A la hipertensión pulmonar. Y lógico, ¿no? Porque si hay hipertensión pulmonar a este lado, la presión de la arteria, de la presión dentro de la arteria pulmonar va a ser más grande, hasta que va a poder vencer a esta valvulita finita, que es la pulmonar, y después va a seguir la hipertensión, inclusive alterando al ventrículo derecho. Por eso se llama funcional. ¿Okay? Funcional significa secundaria a, eso quiere decir funcional. Entonces, secundaria e hipertensión. De cualquier etiología. Y aquí solamente están las etiologías.
endocarditis infecciosa, estenosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el tromboembolismo pulmonar, sí vemos con bastante frecuencia, y con el Marfan también, el Falot, y aquí faltaría la hipertensión pulmonar primaria, o sea, una hipertensión pulmonar de etiología desconocida que a veces existe en estos pacientes. Pero siempre vemos hipertensión pulmonar secundaria. El cuadro clínico, este cuadro es la valvulopatía que mejor se tolera, porque inclusive si no tuvieras pulmonar, la toleras muy bien. O sea que son asintomáticos, ¿sí? Puede haber leves síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, que son atribuidos a otra cosa, como son síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, la anorexia, las molestias postprandiales, el dolor hipocondrio derecho, la sensación de plenitud. Entonces, por los pacientes son tomadas como cuestiones digestivas y no tanto por insuficiencia cardíaca derecha. Como no son tan típicas, entonces, ya no, me ha sentado bien la comida, no sé, he comido palta con lisa, con papa lisa, ají de papa lisa, y el almuerzo era sopa de maní, me ha sentado mal. Eso es lo que pasa generalmente con estos pacientes. Todos los síntomas son atribuidos a cuestiones digestivas. ¿Okay? Muy bien. Esto de que existe un impulso hiperdinámico en el ventrículo derecho, palpable en el borde costal izquierdo, es difícil de encontrar. ¿Ok? Muy bien. Y claro, es muy fácil diagnosticar insuficiencia pulmonar secundaria por endocarditis infecciosa, porque el que domina el cuadro es la endocarditis infecciosa, que vamos a ver más adelante, creo que dentro de 2 clases. ¿Ok? Entonces, es muy fácil decidir así. Lo que pasa es que yo puedo tener, por ejemplo, un paciente con estenosis pulmonar y que los microbios o las bacterias o lo que sea, hongos, especialmente hongos, de la endocarditis, se lo comen a la válvula. Y si antes era estenótica, hoy se vuelve insuficiente. Entonces, sí, eso sí es otro cantar, porque aquí la evolución producida por la endocarditis es muy rápida. Entonces lleva, como está aquí, a una insuficiencia cardíaca grave, tal vez severa. Debe ser una de las entidades, pocas entidades, que de insuficiencia pulmonar que se agraven tan rápidamente en algunos días. Claro, porque cuando la endocarditis infecciosa es realmente agresiva, destruye todo tan rápido que al final de cuentas el cuadro clínico se presenta rapidísimo. Ok. El soplo de la insuficiencia mitral, la insuficiencia pulmonar, es un soplo diastólico, ¿sí? Diastólico. O sea, tengo un primer ruido, un segundo ruido siempre desdoblado, fijo. Quiere decir, como hemos visto, en el primer día de clases hemos hablado de desdoblados fijos y paradójicos, ¿no? Entonces, es un desdoblado fijo y después viene un soplito así protomesodiastólico, ¿no? Tengo otro más, a ver. Bueno, este soplo, que obviamente se escucha mejor en el área pulmonar, porque es obvio, sí irradia directamente hacia abajo. Esta es la irradiación que está en este dibujito, ¿sí? La irradiación así vertical, o sea, por todo el esternón. ¿Me cuenta? Aquí está el esternón, ¿no? O sea, escucha aquí el soplo y la irradiación, todo el soplo está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí prácticamente se lo escucha muy débil. Y aquí en el borde esternal se lo escucha bastante fuerte. Ahora, hay una mañita para identificar si realmente este soplo protomesodiastólico es por insuficiencia pulmonar. Es este. Aumenta con la inspiración profunda y disminuye con la maniobra de Valsalva. Ya saben hacer maniobra de Valsalva, o sea que no vamos a explicar. Pero lo más llamativo es esto, con la inspiración profunda.
Estás escuchando un soplo, digamos, de intensidad diastólico, digamos. Y cuando tú le dices, meta aire, no respire, ese soplo aumenta de intensidad. O sea, es una diferencia de intensidad bien puesta, bien llamativa. No te puedes equivocar. Hay que cuando encuentres soplos en el área pulmonar y a veces también en la aorta que te hace confundir un poco, tienes que realizar la maniobra de inspiración profunda. Así de fácil. La Valsalva es un poco más complicadita, pero no importa, igual puede ser el paciente Valsalva. Le explicas bien y escuchas así su soplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como es secundario, hemos dicho que era funcional, la insuficiencia pulmonar es secundaria a hipertensión pulmonar, acuérdense siempre que cuando hay hipertensión pulmonar, el segundo ruido va a estar más grueso, más aumentado. Está más aumentado de intensidad. Y aquí está desdoblado. Y se puede pasar un tercer ruido que casi nunca se escucha. La verdad que casi no se escucha. Porque está muy pegadito al segundo ruido. Y aquí está el soplo diastólico. Y este soplo diastólico se llama soplo de Graham-Still. Porque fue seguramente Graham-Still el que identificó el soplo y le achuntó a insuficiencia pulmonar. ¿Okay? O sea que el soplo de Graham-Still es el soplo de la insuficiencia pulmonar. Es un soplo proto-mesodiastólico. Y cuando aparecen, les dije que esto era difícil de identificar, pero el cuarto es un poco más fácil y se escucha siempre a la derecha. Se puede escuchar en la tricúspide y llegas a escuchar, sí, en el foco tricúspide llegas a escuchar toda la semiología especialmente. Sí, hacia la tricúspide se escucha ese soplo. ¿Okay? Muy bien. El electro, facilísimo. Saben que hay dos cosas. Bueno, si es leve, es normal. Listo. No nos hacemos problema porque no nos orienta en nada. Tenemos un soplito, pero el electro es normal y si lo identificamos con la maniobra que les dije, este creo que es un soplo de Graham-Still, le haré inspirar profundamente y como inspira profundamente aumenta la intensidad, le saco un electro. Si ese electro es normal, ya sé que la cosa está leve. Pero en los moderados a los severos ya existe una hipertrofia del ventrículo derecho, lo que ustedes quieran, dilatación del ventrículo derecho obvia y después con el tiempo dilatación de aurícula derecha. Y esto es lógico, ¿no? Si el ventrículo derecho se está dilatando, después le contagia todo el problema a la aurícula derecha. Lo que pasa es que hay algún momento en la evolución de esta enfermedad que la hipertensión pulmonar le contagia al ventrículo derecho la hipertensión. Y acuérdense, el ventrículo derecho no está acostumbrado a manejar presiones. Entonces ahí sí comienza a sufrir mucho más. Y obviamente la presión alta del ventrículo derecho le contagia por vecindad a la aurícula derecha. Por eso que en el electro tengo esto. Una hipertrofia del ventrículo derecho, ya domina, porque ya está en el examen, entonces dominan una R alta en B1, B2, que es hipertrofia del ventrículo derecho, y además P alta y picuda. Entonces, esta R alta en B1 es hipertrofia del ventrículo derecho, y esta P altita, inclusive que está más menos, sí, más menos, ¿no? Que es uno de los parámetros, criterios, y aquí, si ustedes ven aquí tengo una onda P altita, ¿sí? De hipertrofia o de dilatación de la aurícula derecha. Este no es el mismo electro que este, pero le viene una onda P alta y picuda más este signo en B1 más menos, es dilatación de aurícula derecha. En este electro es un poquito más rarito. De todas maneras, si ustedes, como ya saben, electro normal, no puede haber esta R alta en B1, ¿no? Hay una R muy chiquitita. Y si ustedes se fijan, este es el ejemplo de eje indeterminado. Mire, hizo bifásico en B1,
isodifásico en B2, isodifásico en B3, isodifásico en ABR, isodifásico en ABR, isodifásico en ABR. Este sí que es un eje indeterminado que todavía nos hace variar más todo el lío, pero la hipertrofia del ventrículo derecho también tiene S en B1, B2. Ok. Hay otro signo que no hemos visto con ustedes, que es este signo, S en D1, S en D2, S en D3. S en D1, S en D2 y S en D3. Es otro de los signos de hiperventrículo derecho, pero ese no es muy constante. Muy bien, aquí también, miren, hay una hiperventrículo derecho, S en D1, S en D2, pero no hay S en D3. Los que les he dicho, no, es un buen signo cuando aparece, S en D1, D2, D3, pero no siempre aparece. Aquí tengo también una R alta en B1, B2, hasta B3 a lo bruto, ¿sí? Y está comenzando recién un hiperventrículo derecho y en este paciente todavía no le ha afectado a la aurícula derecha. En la aurícula derecha está totalmente normal. Si este paciente tiene una insuficiencia pulmonar, está entre leve a moderadita. La radiología, ¿qué puede haber? Fácil, ¿no? ¿Quién está afectado? El ventrículo derecho, o sea que está aumentado el ventrículo derecho. Aquí, que este es una estenosis secundaria a otro alboroto, a un falote. Aquí está el ventrículo derecho, en bolita, y aquí está la arteria pulmonar aumentada. Pero aquí vamos a ver mejor, porque este no es ningún bebé. El otro era un bebecito, y las cosas en los bebecitos se complican un poquito más siempre. Ok, esto es, aquí está, esta es una insuficiencia pulmonar ya severa. El tronco de la pulmonar no hay problema. Miren el tronco de la arteria pulmonar. Típica de hipertensión pulmonar, además, porque no está cóncava, sino convexa. Y les dije siempre que exista la arteria pulmonar recta, o sea, rectificada o convexa. Fíjense en las arterias pariliares. Miren estas arterias pariliares más gruesas, no pueden haber. ¿Sí? Están súper gruesas las arterias pulmonares. Inclusive aquí no tendría que ver estas arterias pulmonares de aquí. ¿Okay? Aquí si yo sigo un poco, más o menos como ese dibujo, están por aquí las arterias pulmonares, más o menos así. ¿Okay? Y aquí está ventrículo derecho. Si usted se fija, ahí está bolita, el ventrículo derecho con su eje horizontal. O sea, esa es la placa típica de una insuficiencia pulmonar secundaria. ¿Secundaria a qué? A hipertensión pulmonar. Lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho. Un segundito, por favor. Hola. Sí, dime, dime. Sí. Oh, ¿qué edad tiene? Y con esa, ¿no será consecuencia del COVID? Porque con esa, ya no, había que bajarle. ¿Sabes? Dile que se compre Olmesartán. Sí, de 40. A ver, Tensium. Tensium de, Tensium. Sí, sí, Tensium con M final. Tensium de 40 miligramos que tome unita por día nomás y ven. Ya nos avise. ¿Listo? Sí. Tensium de 40. De 40. Tensium de 40. Sí, señor. Una diaria nomás. Porque tampoco es mucha presión, felizmente. Y la diastólica está bien, entonces hay tranquilidad nomás. ¿No? Sí, mejor. Sí, la sistólica solamente, ¿ves? La diastólica nada. Y el olmesartán es mejor para eso. Listo. Para ellos sí. Para después del COVID sí. Listo. Ok, nos vemos. Ok, chao, chao.
Disculpe. Ya, el COVID abunda por ahí. Una señora que por segunda vez tiene COVID. O sea, no ha escarmentado la primera y le ha tocado su segunda. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver en el eco? Otra vez vamos a pensar en la radiografía. Facilísimo. El tamaño del ventrículo derecho, si es normal, si es leve. Si está hipertrofiado, y es más o menos severo, está dilatado. Y aquí no está. Saben que las válvulas tricúspide, en este paciente, la válvula tricúspide, se la ve como vibrando. Se ve como vibrando. Entonces, es uno de los diagnósticos fáciles de ver en la ecografía. Y obviamente, cuando le pones el Doppler, ves el valor exacto de la regurgitación. Aquí hay un Doppler, y este es el Doppler. Entonces, tú puedes medir la distancia desde esta línea de base siempre, lo que está aquí, y además aquí es el pico máximo donde vos puedes decidir si es leve, moderado o severa, y siempre este tipo de Doppler hace esta curva y cae. Lo que estamos viendo aquí. Aquí subió, hace eso, aquí no está mucho esa puntita, pero este es el pico máximo diastólico y se baja. ¿Okay? Así que es una buena manera. ¿Dónde se pone el Doppler? En la arteria pulmonar. En la arteria. Claro, en la válvula pulmonar. Este es el tracto de entrada del ventrículo derecho, la entrada del ventrículo derecho. Entonces, ahí se pone el Doppler y así cualquiera, teniendo eco, como siempre los ecografistas, nos llevan la ventaja a los que no tenemos eco. Aquí está el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, en rojito. Ese es el soplito que se puede ver. Ahí está leve. Ok. Este es un paciente más complicado porque tiene otras cosas más, pero bueno, ya, vamos a ver. Aquí yo tengo el ventrículo derecho, digo, arteria pulmonar. Miren las pulmonares salvajes y aquí ni que se diga, ¿no? Miren esa arteria pulmonar así, es a lo bruto, o sea, una hipertensión pulmonar caballa. Aquí tengo ya la dilatación de la aurícula derecha y aquí no tengo tanto ventrículo derecho, parece biventricular, pero bueno, aquí debe estar, supongo, porque esta imagen es más para ventrículo izquierdo. Debe estar por ahí, o se está dilatando el ventrículo izquierdo más de paso, ¿ok? Pero cuando a este paciente le han operado, ¿sí? Le han operado, mire cómo regresiona. Tengo mejor aorta, la arteria pulmonar ya no está cóncava, está rectificada, la cardiomegalia ha disminuido, y ustedes se fijan, esta sombra de la aurícula derecha ya no es la misma, que aquí es muy grande, y aquí, inclusive, todavía la arteria pulmonar está aumentada, pero ya hasta aquí, ¿no es cierto? Ya no está hasta aquí, estaba hasta aquí. O sea que, si ustedes se fijan en esta sombra, le quitaremos los colores, esta sombra de las arterias pariliares son muy gruesas, aquí está, estas arterias, cuando está con hipertensión, esta está arreglada. Ok, ahorita vamos a ver cómo la arreglaron. Y aquí, miren esto. Esta es una paciente que además tiene insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral le ha llevado a la hipertensión pulmonar que estoy viendo en esta placa medio compleja. Primero, aquí estoy viendo los alambres de su cirugía, de su esternotomía. Aquí está la aorta, si ustedes se fijan. Aquí está la arteria pulmonar. Aquí sí se ve ventrículo derecho, si ustedes se fijan aquí, aquí. La superauricular. Este debe ser, sí, debe ser, radiológicamente estamos viendo aurícula derecha y la pulmonar está por aquí. Y la pulmonar está aquí, y la pulmonar está aquí, y la pulmonar está aquí. Es una brutal hipertensión pulmonar
secundaria, pero a insuficiencia mitral. Obviamente que es muy fácil si tú tienes la patología de base, en este momento insuficiencia mitral, ya puedes interpretar su hipertensión pulmonar. ¿Okay? Muy bien. Aquí tienen ustedes dos soplos. Este mosaico, así se llama, entre anaranjado y verdoso y azulito, verde y azul más que todo, es la insuficiencia mitral. Y esta insuficiencia mitral es severa porque está llegando hasta aquí. Y el soplo en rojo es, la imagen en roja es el soplo de la insuficiencia pulmonar. Estos ecos son de gente que tiene hipertensión pulmonar muy, muy severa, con insuficiencia mitral muy, muy severa. Entonces, no hay que llegar a esto. O sea, pues tienes que evitar que su insuficiencia mitral del paciente no llegue a una hipertensión tan severa, porque si ustedes se fijan, hasta el soplo de hipertensión pulmonar, el rojo, está llegando hasta aquí. ¿Así se ve? Bueno. Este es un paciente que tenía insuficiencia pulmonar secundaria, también estenosis mitral. Si yo seguiría el dibujo del Doppler de este paciente, ¿sí? Se seguiría, seguramente seguiría hasta aquí. Hasta aquí. Si mido desde aquí hasta aquí, ya debe ser una insuficiencia pulmonar brutita. Le operan, le ponen una válvula de cambio de válvula pulmonar y mire, después de 6 meses, el paciente ya tiene este Doppler, que prácticamente está dentro de muy leve. Entonces, como verán, sí, yo puedo arreglar a estos pacientes de una forma un poco más agresiva, pero les arreglo y les cambio. Ok. El tratamiento, prácticamente no hay un tratamiento que te diga, le vamos a dar diuréticos más no sé qué, más no sé qué, más no sé qué. Nada. Solamente es de la insuficiencia cardíaca. Y aquí sí hay que valorar si necesita digitálicos y hay que dar diuréticos. ¿Sí? Y aquí hay que dar siempre 2 diuréticos. Lo que les dije yo, insuficiencia cardíaca derecha, 2 diuréticos. Furosemida más espironolactona. Y la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Y no puedo arreglarle nada porque ¿para qué le voy a arreglar? Aquí hay un detalle, ¿no? ¿Para qué le voy a arreglar su válvula insuficiente si continúa la hipertensión pulmonar? No tiene sentido. O sea, lo que tengo que hacer es arreglar su hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Eso hay que hacer. Y por otra parte, aquí se utiliza sildenafil, el famoso Viagra. Se utiliza sildenafil porque es buenísimo para hipertensión pulmonar. Y se puede utilizar dosis bajitas. 25 miligramos de sildenafil es suficiente para controlar muchísimas de las hipertensiones que estamos viendo hasta arreglar su válvula. Una vez, si, el ejemplo es este. Si yo tengo estenosis mitral y tengo por la estenosis mitral, tengo insuficiencia pulmonar, primero pues arreglaré la estenosis mitral para que no haya hipertensión pulmonar. Entonces, en estos pacientes generalmente se hacen 2 cirugías, la de la mitral y de la pulmonar. O sea, por insuficiencia o por estenosis pulmonar, más que todo por estenosis mitral. Hago 2 cirugías. Ok. Otro detalle, a la pulmonar no le puedo poner válvulas mecánicas. Siempre tengo que ponerle una válvula biológica. Y entre esas, esta que están viendo, que es la Hankook, que ya hemos visto en las anteriores valvulopatías, es la indicada. Y la reconstrucción también, pero no es buena. Ahora, lo que se está haciendo también es colocar estas válvulas, estas prótesis, que vienen plegadas, ¿sí? Y vienen plegadas con las válvulas. Esta es una válvula porcina plegada en su aparatito. Entonces, metes nomás por cateterismo
a la pulmonar después de haber arreglado la etiología pulmonar siempre, ¿no es cierto? Y después la despliegas, queda así y queda linda y hermosa. ¿Okay? O sea, se puede hacer por cateterismo nada más. ¿Sí? Es un catéter especial también. Entonces, se despliega en la válvula pulmonar y se acabó el problema pulmonar. Esta es la válvula plegada. ¿Ve? Esta es la válvula plegada. Esta es una válvula semiplegada ya. Y tiene su balón dentro. Y entonces se arma de este estilo. Se arma de este estilo. Aquí adentro está la válvula y has lado el problema. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es saber exactamente dónde la implanto. Porque si yo me equivoco más arriba o más abajo, no hay cómo arreglar. Esta válvula no se arregla. La de la aorta sí se la puede arreglar. Esta pulmonar no. Hay que achuntarle cabalito. ¿Ok? Aquí tiene una insuficiencia pulmonar. Y aquí tiene ya con la válvula arreglada. Aquí está la válvula arreglada. Miren, ya no tiene insuficiencia. Porque la insuficiencia sería hasta aquí estaría la insuficiencia, el soplo. No, ya está cerrada durante la diástole. Entonces, listo. Hemos arreglado el problema del paciente o de la paciente, dependiendo. ¿Ok? Así de fácil se arregla las hipertensiones. O sea, hay que procurar arreglar la etiología de la hipertensión arterial. Ahora, ¿qué pasa si vos tienes una hipertensión pulmonar idiopática? Ahí sí ya no puedes arreglarlo. Si vos le vas a disminuir la presión con sildenafil y dándoles diuréticos, sí va a también disminuir la insuficiencia pulmonar. O sea, hay que tratar primero eso. ¿Okay? Bueno, hay enfermeras con humor, pero la mayoría no tienen buen humor. Ok. Entonces, ese es mi perrito. Ya, no es mi perrito. Pero bonito perrito, ¿no? Por lo menos tenía que aparecer ayer, el día del perrito. Pero no importa. A los perritos hay que ejercitar, ni entienden, entonces le das nomás su huesito hoy día. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Doctor, y en caso de que, por ejemplo, nuestro paciente tenga una hipertensión pulmonar idiopática y aparte sea hipotenso, estaría contraindicado darle el medicamento que nos dijo, ¿verdad? Porque lo hipotensaríamos más. Sí, sí, obviamente. Tiene que tener una presión por lo menos estable después del sildenafil de 160. Hay trabajos que dicen 95 por lo menos, ya 95 es medio tolerable, 95, 60, 95, 50. Pero por debajo de 80 no le vas al sildenafil, sino vas a hipotensar también. Hay que, depende de suerte, pues. Tiene hipertensión pulmonar con hipertensión arterial y vas a vivir mejor. ¿Sí? Pero sí es así, hay que tener cuidado con la hipotensión. Y en ese tipo de casos que lo hipotensemos, ¿qué tendríamos que hacer? Nada, nada. Aquí estamos atrapados por su destino nomás. Tendrías que leer su horóscopo. Está bien, doctor. Sagitario mejor, pero los de Leo andan mal, entonces mejor no darles. Ahora mejor se casa con Sagitario porque el Sol no sé qué cosa con el planeta Neptuno y Marte están de acuerdo. Ahí le achut sin denafil y esperas. Ni vuelta. No, es así, no puede ser absolutamente nada. Lo que se ve muy bien, el uso del sildenafil, aunque son un poco hipotensos, son en los niños con hipertensión pulmonar idiopática o a veces secundaria, se debe moler el sildenafil y darles kilopeso. Y andan muy bien, por lo menos hasta esperar la cirugía. Yo he tenido dos pacientitos de 3 años y de 5 años que ya vinieron del boliviano belga ya con la dosificación del sildenafil y como en medicina nuclear tenemos una balanza de precisión. Entonces, ahí molíamos el sildenafil y poníamos unos sobrecitos y le dábamos a su mamá para que vaya tomando. En su hipertensión, que era severa de uno de ellos, en 3 meses comenzó a bajar y después ya aumentó de peso y ya se lo pudo operar. Y el segundo también era un poquito mayor, era por tenía dos cosas, tenía coartación de aorta y tenía insuficiencia mitral por Marfan.
Y él también, no fue muy bien para bajar su hipertensión, pero sí lo pudieron operar después. Los dos todavía son mis pacientitos, ya tienen, creo que uno tiene 15 años y el otro tiene 8, 9. Pero anduvo muy bien con sildenafil, siendo pequeñitos con hipertensión. Toleran mejor. Bueno, nos vemos la próxima. ¿La próxima cuándo es? El miércoles, doctor. Miércoles. Sí, doctor, disculpe, ¿sabe ya qué hora vamos a dar el examen el jueves? 5 de la mañana porque no hay nada en internet. Estaba pensando. Pero como están durmiendo, es mejor. Yo estaba pensando lo siguiente, a ver. Se va atrasando un poco, ¿no ve? El internet, si hay más gente o menos gente. Ayer han dado 198 alumnos el examen. Y más o menos 3 por 8, 24, serían unos 240, 230 que van a entrar. Se van a entrar unos 40 alumnos más. Entonces, obviamente, va a haber más tiempo, ¿sí? Más tiempo al que les he dado, obviamente. Seguramente 1 minuto para que puedan contestar. Y seguramente podría ser, no sé, entre 3 y 4 de la tarde, por ahí, porque ahí hay menos gente en internet, inclusive a las 2 de la tarde. Pero tal vez podría ser a las 3. O sea que si tienen alguna opinión, no hay problema. Mm, creo que sí, doctor, porque la saturación del internet es igual, nos va a perjudicar mucho. O si no, en la madrugada. No, mentira. Está bien, en la tarde, doctor. La mañana a pedido de Valeria. Sí, yo creo, porque el internet comienza a saturarse un poco más después de las 6 de la tarde, 6, 7, 8 está más saturado. Entonces, por ahí se comienza a las 3 de la tarde, así almuerzan, se estresan, mala digestión va a tener ese día, pero no importa. ¿Ok? Listo. Nos vemos entonces todavía el 19 con más estrés. ¿Listo? Hasta luego, doctor. No.